Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Betty Lascano. Para quienes no me conocen, les doy la bienvenida. En este video vas a poder aprender a realizar un corte de grafilado, de esos que quedan bien definidos del frente, que te ayudan a suavizar las facciones. Además, si tienes el cabello ondulado y tus ondas no se marcan, este corte está diseñado para ti. Así que quédate en este paso a paso y seguro aprenderás a realizar este corte. Y si te gusta, le puedes decir a tu estilista que te lo realice, porque seguro te encantará. Les presento a María Elena. Ella va a ser la modelo del día de hoy y también vamos a realizar un próximo video, ya que ella se estuvo aclarando el cabello con tintes claros y anteriormente se aplicaba tintes rojos, después se aplicó tintes negros y con tintes claros se lo empezó ella a aclarar y ustedes pueden observar que hay diferencia de tonalidad. En este momento le voy a realizar el corte. Muchos me preguntan, ¿por qué cortas el cabello antes o por qué cortas el cabello después? En el caso de María Elena, ella tiene el cabello como 6 o 7 centímetros muy deshidratado. El cabello está muy poroso. Vamos a iniciar con este corte. Voy a mostrarles la manera en que voy a seccionar. Este corte lo voy a realizar de la manera más sencilla, que cualquier persona lo va a poder realizar. Una vez seccionado, voy a tomar cabello de la mitad de la nuca y lo voy a unir con la parte de enfrente y lo voy a jalar todo hacia el centro del rostro y voy a cortarlo de manera inclinada. Voy a cortar como unos 3 centímetros de largo para no dejar el cabello tan corto. Aunque María Elena tiene su cabello muy dañado, no sé si ustedes lo puedan apreciar, ella se realizó 2 extracciones de color porque traía negro y el cabello le quedó muy sensibilizado de medios a puntas. Al final haré unas capas para quitar esa parte dañada. Bajo mi segunda sección y vuelvo a peinar. Estoy cortando primeramente la mitad de la cabeza, jalo el cabello de la nuca hacia el frente, lo uno con el lateral, lo peino perfectamente bien. Les recomiendo cuando vayan a realizar este corte el cabello esté bien mojado. Si observan, casi no estoy cortando el largo. Bajo mi tercera sección. Mojo perfectamente bien. A María Elena le aplicamos una mascarilla e hidratante, pero su cabello está tan deshidratado que tengo que estarlo mojando constantemente para que no se me enrede el cabello por lo deshidratado que ella lo trae. Si observan, aquí ya casi no voy a cortar. Al hacer este tipo de sección me va a ayudar a hacer el marco del corte. Quiero que este corte me quede bien degrafilado. Una vez cortado el marco del corte, voy a hacer secciones delgadas y las voy a levantar. Saco mi sección delgada y la elevo a 135 grados y corto las puntas. Todos los cortes tienen una guía. Aquí este corte no es la excepción. Saco mi segunda sección, la elevo a 135 grados y busco la guía, esa que está más corta, y corto de manera inclinada. Si ustedes observan, no corto parejo, corto de manera inclinada, de largo a corto, para que me quede el cabello perfectamente bien degrafilado. Así es que este corte, por favor, no lo vayan a cortar de manera parejo. Chequen cómo coloco mis dedos y cómo estoy cortando el cabello. Toda la parte de atrás, si observan, la jalo hacia el frente y corto lo que sobra. Esta es otra técnica de cortar el cabello.
Si ustedes quieren ver más videos de cortes de cabello, las invito. Aquí en mi canal hay una lista de reproducción de los cortes básicos de cabello. Peino todo el cabello a 0 grados, jalando la nuca hacia los hombros y corto ese cabello que sobra, buscando la guía. Y lo corto de manera inclinada, uniéndolo con el lateral. Ahora me voy a pasar a mi siguiente lateral y vamos a utilizar la misma técnica anterior. ¿Te gusta aprender a cortar el cabello o maquillaje, entre otras cosas? Este canal está diseñado para ti. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones martes y viernes, que son los días que subo video, y estés al tanto de todas las novedades de belleza. Peino todo el cabello de la nuca hacia el frente, uniéndolo con el lateral. Me voy al centro del rostro y corto de manera inclinada. Bajo mi siguiente sección. Si ustedes observan, las secciones aquí son en forma de un círculo. Esto es para causar el efecto del degrafilado. Peinamos perfectamente bien el cabello, buscando unirlo para llevarlo al centro y cortar buscando la guía. Bajo mi siguiente sección y realizo el mismo procedimiento. Si observan, el cabello de María Elena se enreda bastante. Es por la extracción que ella traía anteriormente. El cabello está deshidratado. Si tu cabello está en estas condiciones, es importante que te apliques hidratantes para que el cabello no se te rompa y ni se te troce. Para finalizar, vamos a elevar el cabello a 135 grados y vamos a cortar esas puntitas que sobran. Tomo mi siguiente sección y realizo el mismo procedimiento. Recuerden que aquí es importante jalar el cabello hacia el centro del rostro. Esto me va a dar el efecto de degrafilado. Cuando te encuentres con cabellos así que están muy deshidratados, te recomiendo que no los cortes en seco. Mójalos previamente para que el cabello se estire lo más posible y logres un corte con más exactitud. Una vez cortado todo este lateral, lo vamos a peinar hacia los hombros como el lado anterior y vamos a buscar unir el lateral con la parte de atrás y cortamos la parte que sobra. Para finalizar, vamos a peinar todo el cabello desde la nuca hacia el frente. Todo lo vas a traer hacia el frente, de esta forma en que lo hice yo. Voy a sacar una sección de la parte de enfrente y voy a cortar a 0 grados. Y voy a buscar unir el centro con los laterales. Los vamos a unir de manera inclinada. Esto es para revisar de que no nos queden cabellos más largos. Hay que verificar el corte en todo momento. Si observan, solamente sobran unas ligeras puntas, pero esas puntitas hay que cortarlas para obtener un mejor resultado. El siguiente lateral, hacemos el mismo procedimiento. Este corte en señoras de 40 y más luce espectacular. La verdad que suaviza mucho las facciones, da ese toque jovial que tanto buscan muchas mujeres. Quieren cortes donde ellas puedan lucir joviales. Este es uno de ellos. Vamos a revisar por último que no nos sobren puntas. Es importante que revisen perfectamente bien el corte.
María Elena acostumbra a peinarse con fleco. Ya le sugerí que el fleco se lo deje más largo para que le ayude a suavizar más sus facciones. Ella hace poco se cortó su fleco. Recuerden que el fleco no a todas las personas les va. Es importante que sepan eso. Después voy a hacer un video donde voy a explicar los tipos de flecos que van de acuerdo a cada tipo de rostro. Aquí yo estoy revisando que los laterales estén igual de largos. Van a tomar ustedes pequeñas mechas de ambos laterales, los van a llevar al centro y van a verificar que tengan el mismo largo. Para ir dejando crecer el fleco de María Elena, solamente lo voy a pulir un poco y lo voy a emparejar. Le sugeriría a María Elena que lo deje más largo para que se lo peine hacia un lado, porque eso le va a ayudar muchísimo más a su rostro. La va a hacer lucir todavía más joven. Cuando cortes el fleco es importante que lo revises a ambos lados, porque si un día a lo mejor te lo puedes peinar a un lado y se te ve perfecto, quizás otro día se acomode más al siguiente lado. Por eso es importante cortarlo para ambos lados. En este momento vamos a estilizar el cabello de María Elena. Vamos a hacerle un secado natural. Voy a aplicar Sculpting líquido. Este gel que no deja residuos, mantiene la hidratación durante el proceso de secado y ayuda a dar una fijación ligera y con mucho movimiento en los peinados. Quiero que observen qué padre va a quedar este corte una vez finalizado. Aquí estamos viendo el antes y el después de mi modelo y como les comenté anteriormente, en un próximo video van a ver el resultado de la coloración. Si ustedes tienen el cabello con las características de esta modelo, no duden en cortarse el cabello de esta manera para que luzcan más hermosas. Gracias por acompañarme en este video tutorial. Nos vemos en el siguiente y recuerden que sus mensajes son muy importantes para mí.